Buenas noches, iglesia. El Señor les bendiga. Hace rato que no les veía. Saludamos también a todos los hermanos que están conectados y desde aquí les enviamos un abrazo. Vamos a estar en esta noche compartiendo la palabra y antes quiero invitarles a ponerse de pie. Hemos cantado, le hemos dicho al Señor cosas preciosas, pero es bueno que el Señor escuche también de nuestros labios una adoración que salga de lo profundo del corazón. Son unos segunditos nomás. Quiero que usted levante sus manos y le diga al Señor lo que su corazón siente. Si hay agradecimiento, dígale: Señor, estoy agradecido. Y dile al Señor: estoy sorprendido por todas las cosas bonitas que tú has hecho en mi vida, en mi hogar. Y Señor, hoy exalto tu nombre, bendigo tu nombre, Señor. Te doy a ti honor, te doy a ti gloria, te doy a ti alabanza, mi precioso Señor. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, porque tú me has sostenido, porque tu mano, Señor, no se ha cortado para bendecirme. Señor, has cuidado mi entrar, mi salir, Señor, y todo, Señor, está en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque estoy en las mejores manos, en las manos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Gloria a ti, maravilloso Rey. Gracias te doy por este grupo de hijos tuyos que te aman, Señor. Gracias, gracias, Señor, por los hermanos que están conectados. También, Señor, tu gracia sobre ellos. Señor, aquí están tus hijos. Si hay alguna necesidad, Señor, responde. Toma cada necesidad, Señor, y escucha, Señor, la oración, el clamor, y mira el deseo del corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Denle un aplauso al Señor. El Señor ha sido maravilloso. Y como decía en la oración, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha sostenido y su mano nunca se acorta para bendecirnos en todas las áreas. Doy gloria al Señor porque Él es el que nos da las fuerzas, amén, para poder seguir adelante. Si no fuera por el Señor no seríamos nada, pero solamente por su amor y su gran misericordia es que estamos aquí. Y hoy quiero compartir una palabra: el valor de la cruz. Y quiero que usted abra su Biblia ahí en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. Primera de Corintios 1, versículo 17. El apóstol Pablo está hablando aquí a los hermanos y como dice el versículo 10, dice: está dividido Cristo. Estaba hablándoles acerca de que Cristo no está dividido. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y él les preguntaba: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces Pablo está aquí diciéndoles en el versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Como les dije anteriormente,
el apóstol Pablo les está diciendo a ellos: Cristo no está dividido. Y Pablo no fue crucificado, Pablo no murió por ellos, aunque Pablo hizo una obra evangelística, predicó el evangelio, y el propósito de Pablo era predicar el evangelio. Por eso está diciendo, aclarándoles, no me envió Dios, o no me llamó Dios a no me llamó a bautizar, sino a predicar, y no con sabiduría de palabras o con sabiduría humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo entendió la importancia de predicar el evangelio, y usted y yo debemos entender esto, que Dios nos llamó, nos escogió para que vayamos y llevemos el evangelio a aquellos que no lo conocen. Y Pablo entendía esto, y por eso él les aclaraba, porque para él era más importante predicar el evangelio quizás que ser famoso, quizás que tener mucha riqueza, quizás ser elogiado, puesto en un nivel muy alto. Yo creo que a él eso no le importaba, o tener una iglesia, mega iglesia y grande. Para él lo más importante era que las personas conocieran a Jesús. El motivo de su predicación era la cruz. Ahora, no tanto la cruz, sino el que fue a la cruz, a Jesús. El poder del que murió en la cruz. Ahora, la cruz era un instrumento de madera, un madero, para castigar a los criminales, para castigar a los ladrones, a los hombres incorregibles. Para eso era utilizado la cruz. Algunos llevan la cruz aquí colgada y piensan que por esa cruz ellos van a ser salvos, y por esa cruz o por lo que lleven aquí, eso los va a proteger. La cruz en sí sola no vale nada. La cruz tiene un precio, y ese precio se lo dio Jesús cuando fue clavado allí en ese madero. Entonces, Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia que se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo, siendo el Hijo de Dios, en una posición divina, dejó su trono de gloria, se dispuso a venir a la tierra, a hacerse hombre, caminar entre los hombres y dar ejemplo. Y Jesús vino con un propósito, y el propósito era de ir a la cruz. El que moría en una cruz era una humillación, era lo peor. Pero dice la Biblia que se humilló hasta la muerte. No piense que para Jesús fue fácil ir a la cruz. Quizás hubo un momento en que él sintió terror de ir a la cruz, cuando fue al monte Getsemaní a orar, y dice que allí orando, de su rostro caían gotas de sangre. Era tanto el sufrimiento, él sabía lo que tenía que enfrentar. Por lo tanto, allí su sufrimiento se hizo claro cuando sus gotas de sangre corrían por su rostro. Y él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús se despojó de su divinidad para hacerse hombre, y se humilló, fue maltratado, fue ultrajado, fue abofeteado, recibió látigo,
Todo esto Él lo padeció, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo le pregunto a usted, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a morir? Jesús estaba dispuesto a morir por usted y por mí y por todo el mundo entero. Él estaba dispuesto porque el propósito de Jesús es que todos fuésemos salvos, todos fuesen salvos. Entonces viene la pregunta, ¿hasta qué punto estás dispuesto a morir? ¿A morir a sus sueños? ¿A morir a la prosperidad? ¿A morir al ser famoso, a ser famoso? ¿A qué estás dispuesto? Quizás tienes muchos planes, muchos proyectos y piensas, con esto que yo pienso, yo voy a hacer, voy a tener, yo voy a adquirir posición, voy a adquirir dinero. ¿Estás dispuesto a renunciar? No es fácil, pero Jesús lo hizo. Y alguien dijo, Pablo mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía y entendía el valor de lo que Jesús hizo en la cruz. Y dijo, si vivo, para Cristo vivo. Vivo para agradarle, vivo para llevar el mensaje, para llevar la palabra, para llevar vida a los que están muertos. Vivo para servir a Dios. Pero si muero, también estoy ganando. Para mí el vivir es Cristo, pero también el morir es ganancia. Para Él era un privilegio vivir aquí. Y yo le pregunto, ¿para usted el vivir es Cristo? ¿Es un privilegio vivir la vida cristiana? ¿Se goza usted en ser el Hijo de Dios? Disfruta los momentos de adoración, de alabanza al Señor. Disfruta el tiempo que le das a Dios en la mañana o no sé, la hora que usted escoja para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Disfruta bendiciendo a otros. Disfruta llevar una vida agradable a Dios. Que en su casa, en su hogar, se sienta la presencia de Dios, se respire, que hay vida cristiana, que hay la presencia de Dios ahí, que está la presencia de Dios, porque eso es el vivir en Cristo, disfrutar de lo que Él me ha dado, disfrutar de las bendiciones, de sus promesas, disfrutar guardándose en santidad para Él. Y él decía, para mí el vivir es Cristo, pero también el morir es ganancia. Porque cuando morimos vamos a la presencia de Dios. Se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento, se acaba la enfermedad, se acaba la deuda, se acaba la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con esta situación? Que vamos a ver los peligros que están enfrentando nuestros niños y lo que viene. Decía Sarita que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Difíciles y muy peligrosos. Y vienen tiempos donde su fe es puesta a prueba, donde se va a conocer realmente si usted está viviendo para Cristo.
¿O está viviendo para sí mismo, para agradarse a sí mismo y no para agradar a Dios? Pero él decía, para mí el morir es ganancia, porque voy a estar en la presencia del Señor, voy a disfrutar de Él todo el tiempo. Y esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar con Él allá. Ya no vamos a sufrir, se acaba el dolor. La cruz es antes de la salvación. O sea, el madero existía, la cruz ya existía, pero Jesús fue el único que generó salvación y poder, vida al hombre. Fue el único. Los otros que murieron en esa cruz por ladrones, por malvados, por pecadores, no generaron ningún impacto en la nación, en el mundo entero. Solamente fue Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que vino y nos rescató. Fue el que vino y nos redimió, porque estábamos perdidos, muertos en los delitos y pecados. Eso fue lo que Jesús hizo. Por eso dice, la cruz tiene un valor muy importante. Lo que hizo Jesús fue grandioso, fue súper. Y por eso usted y yo debemos estar agradecidos con Él. Él me redimió, Él me perdonó. Pero sucede que a veces nos gusta más el poder, el ser reconocidos, nos gusta más. Nos gusta más el dinero, nos gusta más que nos admiren. Quizás nos gusta más eso, pero no nos gusta la obediencia y mucho menos la humillación. Pero Jesús nos dio ejemplo de obediencia y de humillación. Y la obediencia de Jesús tuvo un propósito, y ese propósito fue la justicia. Nos hizo justos. A usted y yo nos hizo justos, nos justificó. Pagó el precio que usted y yo merecíamos pagar. Nosotros teníamos una deuda, pero Jesús vino y pagó esa deuda. Y dijo, yo quiero pagar por el pecado. Por eso Jesús se hizo pecado en la cruz. Jesús recibió el castigo del malhechor, el castigo del ladrón, el castigo del secuestrador, el castigo del violador, el castigo del mal padre, de mala esposa, del adúltero, de la adúltera, el pecado de la fornicación, el pecado de la mentira, de la maledicencia. Todos los pecados Cristo los recibió. Ese fue el castigo que Jesús sufrió para darnos a nosotros el perdón, para darnos a nosotros la salvación, la redención, la justicia. Nos hizo justos, sin culpa. Usted y yo no tenemos nada que pagar, porque Cristo ya lo pagó todo. Y nosotros no somos salvos porque seamos buenos, somos salvos por la gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque por gracia somos salvos. Aleluya. Pero fuimos santificados, nos hizo santos. Ahora somos santos, imperfectos, porque todavía le fallamos a Dios. Por eso todos los días tenemos que ir a la cruz y allá humillarnos. Señor, perdóname, hoy te fallé,
Hoy dije palabras que no debía decir. Hoy le grité a mi esposo. Hoy dije cosas que no debía decir, Señor, hasta groserías. Señor, mentí. Señor, te defraudé. Cogí el dinero que no me correspondía. Me quedé con lo que no era mío. Miré mal. Mis actitudes, Señor, no han demostrado cosas buenas en mí. Perdóname. Todos los días, alguien dijo, todos los días tenemos que ir al santificadero. Tenemos que ir allá a santificarnos. Pero usted y yo tenemos el título de santos. Aquí dice santos, apartado, propiedad de Dios, escogido para Dios, para que usted y yo hagamos buenas obras, para que usted y yo levantemos el nombre de Cristo, para que usted y yo hagamos famoso a Jesús, para que el nombre de Jesús no sea vituperado. Démosle el valor a lo que Cristo hizo en la cruz, dándole la gloria a Él en todo lo que usted hace. Dios es glorificado en mi forma de hablar, en mis actitudes, en la forma como trato a mi amigo, a mi enemigo. Sea santo. Despójese, mi amado, de la mentira. Despójese del engaño, de la hipocresía, la envidia, la maledicencia y de todo pecado que nos asedia. Es que la oración del Padre nuestro dice: perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Tenemos que decirle al Señor: perdónanos. ¿Qué deuda tengo contigo, Señor? Y todos los días arreglar cuentas con Él. Un santo se aparta, no se contamina. Por lo tanto, mi amado, apártese de todo aquel que no le bendice, de todo aquel que no glorifica a Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué escuchas? ¿Qué voces escuchas? Usted es un santo, apartado para Dios. ¿Cómo usas tu cuerpo? No descuides la salvación que es tan grande. Sea un hacedor de la palabra de Dios y no tan solamente oidor. A veces nos volvemos cabezones de oír palabra y oír y como que tenemos mucho conocimiento, pero poco practicamos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Luego, después de lo que Jesús hizo en la cruz, vino también la exaltación, la glorificación de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 31 dice así: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Después de que Jesús murió, después Jesús fue exaltado. Dios se glorificó en él. Si Dios es glorificado en él,
Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. Le está diciendo a los discípulos y hoy también a nosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús estaba hablándoles. Yo muero, pero voy a resucitar, y donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué fue lo otro que Cristo hizo en la cruz? Demostró su amor. Nadie nos ha dado amor como el amor que nos dio Jesús. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El amor de Dios se manifestó allí en la cruz. Por amor, él padeció. Por amor, se humilló. Y yo le pregunto, ¿qué estás haciendo por él? ¿Estás demostrando su amor y su gratitud a Dios? Porque para nosotros es fácil. Jesús me salvó y listo ya. Pero no es suficiente. ¿Cómo demostramos el amor? ¿Cuál era nuestra condición? Hay un antes, hay una ahora y hay un después. Antes, ¿cuál era su condición antes de conocer a Cristo? Borracho, mujeriego, mentiroso, adúltero, fornicario, parrandero. ¿Qué tantas cosas? ¿De qué cosas o de dónde te sacó el Señor? Más bien, tenemos que recordar de dónde me sacó el Señor, en qué condición me encontraba. Quizás yo diga, yo nací en un hogar cristiano, yo no cometí tantos pecados, pero yo era rebelde, era envidiosa, mentirosa, orgullosa, envidiosa, le contestaba a mis padres, desobediente a Dios. Yo era rebelde y yo escuchaba los mensajes y decía, allá, claro, el pastor está predicando eso porque conoce mi vida. Y me iba a pelear con mi mamá después del culto a decirle, mire, lo que dijo allá el pastor, eso lo dijo porque él sabe que yo estoy haciendo eso. Habló del novio inconverso porque sabe que yo tengo novio inconverso. ¿Qué tiene que estarme sacando la vida ya? Esa era mi vida. Pero un día fui confrontada a los 16 años. El Señor Jesús se cruzó en mi camino. Porque llegaron unas personas que no me conocían y uno de ellos predicó y todo lo que él dijo era para mí. Y ahí sí dije yo, no, nadie le contó. Él no tuvo tiempo de hablar con mi papá ni con mi mamá, mucho menos con el pastor. Porque yo estaba presente cuando él llegó, él se bajó del bus y llegó a nuestra casa y ahí lo recibimos.
Pero esa era la forma como Dios estaba utilizando para acercarme a Él, para decirme: Ruth, yo te amo. Y ahí fue cuando yo entendí y tuve que arrepentirme, confesar mis pecados y decirle: Señor, perdóname. Ahí fue cuando entendí. Esa era mi vida antes. Ore que sus hijos se conviertan al Señor. No se contente que porque Él participa en la alabanza, porque Él hace aquello, porque Él está en teatro, porque Él está aprendiendo a tocar un instrumento, con eso ya mi hijo es salvo y es cristiano. No, no se equivoque. Él tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Él tiene que conocer a Jesús. Su oración debe ser: convierte mi hijo a ti. Y esa era mi oración con mis hijos: Señor, conviértelos a ti, conviértelos. Yo no puedo convertirlos, pero tú sí puedes. Esa era nuestra, ¿qué era su vida antes? Y ahora, después que conoció a Jesús, las cosas han cambiado, las cosas han sido hechas nuevas. Usted ahora forma parte del cuerpo de Cristo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora estás viviendo una vida de transformación. Dios transformó su manera de actuar, su manera de hablar. Dios cambió muchos aspectos de tu vida. Eso fue lo que Jesús hizo ahora. Y un después es cuando el Señor venga, nos vamos a reunir con Él. Nos vamos con Él a la gloria. Amén. Esa es nuestra esperanza. ¿Sabe que cuando llegamos a Jesús, Él nos dio valor? Él nos dio valor. Amén. Él nos dio valor. ¿Quién era yo? Yo era una mujer temerosa, muy temerosa. No creía en mí misma. ¿Quién era yo? No me dirigía fácilmente a las personas, no podía comunicarme con ellas. Había en mi corazón resentimiento, dolor. Había pasado por un momento difícil en mi niñez. Y eso hacía que me sintiera insegura. Pero Jesús me dio valor. Jesús me dio seguridad. Se fueron los temores. Y ahora, cuando predico, hablo más de la cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús aparte de redimirnos, santificarnos, justificarnos? Él también nos reconcilió, porque antes nosotros, cuando estábamos sin Cristo, estábamos lejos de Él, estábamos enemistados con Dios. Dios no tenía comunión con nosotros, porque el pecado hacía una barrera entre Dios y yo. Y el pecado estaba impidiendo que yo me acercara a Dios. Pero Jesús vino a reconciliarnos. Y reconciliar es cuando dos partes llegan a la misma posición y en el mismo lugar. Y hay un lugar en donde tenemos que llegar. No hay otro. No hay otro lugar donde nos podamos reconciliar. Y donde empecemos una restauración, una transformación que no es la cruz. Solo la cruz es el lugar de reconciliación. Es el lugar a donde nosotros podemos llegar por medio de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el motivo
más grande de Jesús, Él lo mostró allí con su ejemplo. ¿Sabe que Jesús demostró su amor con sus discípulos, estando con ellos? Y ya estaba a punto de morir. Jesús le dio un ejemplo que marcó la vida de sus discípulos. Le lavó los pies. Y cuando le lavó los pies, les dijo: yo les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Y hemos hablado de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. El trato que Jesús ha tenido con usted, al rescatarlo, al perdonarlo, al quitarle todos esos pecados, esas manchas que antes teníamos. Pero ahora nos resta hacer lo que hizo Jesús con otros, seguir el ejemplo con otras personas. Jesús lavó los pies de los discípulos y allí estaba demostrando también su amor y servicio. Y Dios quiere que usted y yo también sigamos el ejemplo de Jesús, le sirvamos a nuestro prójimo, amemos a nuestro prójimo. Y yo le pregunto, ¿cómo le ha tratado el Señor? ¿Cómo le trató el Señor en la pandemia? ¿Cómo le ha tratado el Señor en estos días? Lo ha tratado bien, ¿cierto? Él nos ha tratado bien. ¿Sabe que Jesús, después de que lavó los pies a todos sus discípulos, y allí estaba Judas, y él conocía y sabía quién era Judas, y después de que los reunió a todos, allí estaban en la última cena, que les repartió el pan, y Judas metió la mano allí en el plato, y Jesús le dice: amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le dijo amigo, y él sabía que Judas era un traidor, que era un mentiroso, era un falso, pero le dijo amigo. Sabía que Judas lo iba a delatar. Sin embargo, Jesús no lo ridiculizó ni le dijo delante de todos: usted me va a entregar, usted es un traidor, usted es bueno. No, nada. Antes le dice: amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuando Jesús lavó los pies, cuando Jesús le dio a Judas la cena, le amó hasta el final. Amó a sus discípulos hasta el final. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a servir a nuestro prójimo que nos hace daño? El que habla mal de usted, el que le critica, el que le murmura, el que no le paga, el que le ha defraudado. Porque es fácil amar a quienes nos aman. Es fácil amar a mis hijos. Ay, yo amo a mi hijo, a mi hija, amo a mi esposo porque ellos me aman. Amo a las personas que son amables conmigo. Es fácil amarlos. Pero es más difícil amar a los enemigos, aquellos que nos hacen daño. Pero en esto se mostró el amor de Jesús, que siendo nosotros lo que éramos, Él nos amó así. Él nos amó así. Y Él quiere que así como Él amó, nosotros también amemos. Los discípulos no se dieron cuenta por qué Jesús le estaba hablando
así a Judas, ellos no se dieron cuenta. Prácticamente lo trató igual que a los demás. Pero dice, el que no sigue el ejemplo de Jesús. Y yo le digo, si usted no sigue el ejemplo de Jesús, no puede ser su discípulo. Y tomar la cruz es tomar todo lo que implica el sufrimiento, el despojarse, el renunciar, el morir. Eso implica la cruz. Y el que no toma mi cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no sigue mi ejemplo, no puede ser mi discípulo. Si nos queremos llamar discípulos, que ese debe ser nuestro interés, ser discípulo de Jesús, aprender del Maestro, seguir el ejemplo del Maestro. Tenemos que servir, amar, caminar con nuestro hermano, acompañar a nuestro hermano, no desanimarlo, no llevarle chismes, sino acompañar al hermano, a sostenerlo. Y si el hermano está ya resentido, amargado, decirle: hermano, no está bien, veo que estás mal y eso no te hace bien. Yo quiero orar contigo. Saca de tu corazón toda esa amargura, ese resentimiento, eso, sácalo. Necesitas estar sano para ir al reino de los cielos. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Así como lo hizo Jesús, que amó hasta el final. Allí en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor, perdón. Y el perdón es una actitud del corazón, es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Todos los días, hermanos, debemos perdonar si alguien te ha ofendido. Y perdone. Pero es que todavía siento dolor, siga perdonando. Pero es que todavía me duele, siga perdonando hasta cuando ya no te duela, hasta cuando hables de ese problema y ya no sientas dolor. Ahí es cuando puedes decir: he perdonado. Jesús perdonó estando allí en la cruz. Jesús no descubrió a Judas delante de sus discípulos, sino que lo cubrió. Cuando Adán y Eva pecaron, estaban desnudos. Y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes no tenían vergüenza, antes no tenían temor, pero después de que pecaron, sintieron eso. ¿Qué hizo Dios? Los cubrió. Mató un corderito y cubrió sus cuerpos con la piel del corderito. La sangre de ese cordero inocente redimió el pecado de Adán y Eva. Y la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, cubrió nuestros pecados. Jesús amó y nos dio de su amor en la cruz. Y el que no ama, dice la Biblia, no ha conocido a Dios, porque Dios es, dígalo fuerte, amor, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque el que conoce a Dios ama, perdona. El amor es lo que nos hace que caminemos juntos,
Todos como iglesia somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros y los necesitamos apoyarnos como cuerpo. Y si un miembro quiere sobresalir, no es lo normal. Si yo tengo aquí en mi mano el micrófono, el pie no está peleando por coger el micrófono, no. Él sabe cuál es su función. La función de los pies, de las piernas, es sostenerme, caminar. Y la función de este brazo en este momento es sostener el micrófono para que pueda oírse mi voz. Tenemos que llegar a entender cuál es la función dentro del cuerpo de Cristo. Y el amor de Jesús nos hace entender qué función tengo dentro del cuerpo de Cristo y cómo debo funcionar en amor, en respeto con mi hermano, con mi hermana. Eso es amor. ¿Cómo amas? ¿Cómo amas a tu hijo? Ya con eso voy terminando. ¿Cómo amas a tu hijo? A veces resaltamos más los defectos. Ay, pero es que usted es esto, esto y esto. Yo lo hice. Y yo tuve que pedirle perdón al Señor. Y decir, ay Señor, cuán testaruda fui. Porque cuando le decimos al hijo, le resaltas los errores, los defectos, no estamos demostrando amor. Y si estamos orando, Señor, salva a mi hijo, Señor, sácalo, pero cuando llega, este es un sinvergüenza que no hace sino malgastar la plata, mire cómo viene, y a reclamar. Y está bien. ¿Cómo le demuestras el amor? Hijo, te amo. A pesar de lo que estás haciendo, te amo. Y estoy orando por ti para que Dios haga una obra en ti. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. No estoy de acuerdo. Pero te he entregado en las manos del Señor. Y estás en las mejores manos. Y Dios va a cuidar de ti. Allá donde te encuentres, Dios te va a cuidar y Dios te va a hablar. Abrácelo. Dele un beso. Ese es el amor. Pero cuando maltratamos, cuando herimos, cuando rechazamos, cuando lo juzgamos, no estamos demostrando amor. Y cuando llegamos a Jesús, Él no nos dijo, ¿y usted por qué andaba emborrachándose? ¿Y usted por qué estaba con la mujer de su prójimo? ¿Y usted por qué estaba haciendo esto? Jesús no hizo eso. Jesús nos aceptó así. Nos recibió así como veníamos, harapientos, malolientes, llenos de podredumbre, de maldad. Y Él nos recibió y nos aceptó así. Aleluya. Dele ese fuerte ese aplauso al Señor. Te amó a pesar de tu proceder. Eso es. Ahora, ya Él no nos ve como éramos nosotros. Ahora, Dios ve a Jesús en nosotros. Amén. Hermanos, voy a invitarles a que se pongan de pie. Quiero que usted allí, con sus ojos cerrados, hables con el Señor.
y le digas: hoy entiendo, Señor, lo que tú hiciste. Quizás a veces me olvido de lo que tú hiciste en la cruz, pero hoy, Señor, quiero agradecerte. No sabes cuánto agradecimiento hay en mi corazón por todo lo que hiciste en mi vida. Dele gracias al Señor. Y si hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón, yo quiero invitarle que usted abra su corazón y le diga: Jesús, yo te invito para que entres en mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor, el Salvador. Quiero pedirte perdón por mis pecados y hoy te recibo como mi Señor. Acéptame, Señor, como tu Hijo. Envía tu Santo Espíritu para que me ayude y me guíe para seguir adelante. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias, gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dígale: gracias. Y así como tú hiciste conmigo, ayúdame para hacerlo con otros, Señor. Así como tú amaste, ayúdame a amar a otros. Así como tú me perdonaste, ayúdame a perdonar a otros, Señor. Quiero seguir tu ejemplo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, oh Dios. Aleluya.